Buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo Encuentros Culturales, Memoria del Porvenir, hacia dónde va la cultura y la civilización, que impulsamos desde Arquia Banca con la colaboración del Confidencial y cuya temática girará en torno al presente y el futuro de los museos en un mundo en constante cambio. Durante años, las grandes instituciones museísticas han competido por atraer el mayor número posible de visitantes, convirtiendo sus cifras en un indicador de éxito. Sin embargo, hoy asistimos a un cambio de paradigma. La prioridad ya no es la masificación, sino la preservación. En lugar de medir su valor por la afluencia, los museos comienzan a replantearse su propósito, equilibrando su papel como espacios abiertos al público con la necesidad de proteger su esencia. Además, el turismo, convertido en un fenómeno de masas, ha traído consigo retos que amenazan la sostenibilidad de las instituciones culturales. Pero los museos enfrentan otros desafíos igual de cruciales: el debate sobre su herencia colonialista y la restitución de fondos, la necesidad de descentralizar la oferta cultural y la revisión de los criterios con los que se ordenan y presentan las colecciones. Estas cuestiones no solo afectan la gestión de los museos, sino también su legitimidad y su capacidad para seguir siendo relevantes en la sociedad contemporánea. Hoy exploraremos estos temas con una mirada crítica y abierta al diálogo. Para ello contaremos con Celia Aguilarte, jefa de Área de Comunicación y Asuntos Corporativos del Museo Nacional del Prado; Carolina Fábregas, directora de Marketing y Desarrollo de Negocio Estratégico del Museo Nacional Thyssen; y Daniel Muñoz, vocal asesor del Museo Arqueológico Nacional. Y, como siempre, el debate estará moderado por Rubén Amón. Les invito a reflexionar juntos sobre el papel de los museos en este nuevo contexto y a debatir cómo pueden evolucionar sin perder su esencia. Gracias por estar aquí y bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les presento esta imagen porque estuve de visita hace un par de semanas. Es la Galería Doria Pamphili de Roma. Y la presento porque, tal como la observamos, podía haber estado así hace 2 siglos o incluso 3, que es cuando esta galería cobra noción de reunión de obras de arte, cuando los museos no eran lo que son hoy. Etimológicamente, museo, no me voy a poner muy pedante, es la casa de las musas. Esa terminología se arraiga en la edad grecolatina, pero digamos que es en el Renacimiento cuando los príncipes, los aristócratas empiezan a dar forma e idea al arte que poseen y, aparte de hacer alarde con sus colecciones, empiezan a configurar con sentido cronológico o temático su propio patrimonio. Y es así como a día de hoy se expone en la Galería Pamphili. Digo que impresiona porque las obras están muy abigarradas, no respiran como lo hacen ahora, de acuerdo con los criterios de exposición vigentes. Y tiene sentido visitar el museo porque es una institución totalmente privada. Eso explica también el precio de la entrada. Los periodistas no tenemos en este caso ninguna prebenda que nos permite saltarnos la taquilla. Y también es cierto que el precio es un límite que se agradece porque el acceso queda más restringido y, por tanto, se pueden ver las obras ahí reunidas con más calma. Esta imagen es muy atractiva porque hablaremos en los próximos minutos de cómo se configura una colección, una exposición, con qué criterios ha ido cambiando, cuál es el canon que fija o no la vigencia de unos artistas y otros. En el caso de la Galería Pamphili, además, está la circunstancia de que muchos artistas ocupan un lugar muy notable, pese a que ya no lo tienen en la visión contemporánea. ¿Qué ha hecho el tiempo, el gusto, para que los pintores de gloria en el siglo XVII y en el XVIII los tengamos olvidados? Y porque este museo aloja una peculiaridad, siendo cierto que la familia Doria Pamphili y Aldrovandini, todas las dinastías y linajes reunidas en este lugar, no destacaban a un artista sobre el otro, se concedieron una excepción fabulosa. Y la excepción fabulosa es este cuadro. Lo ofrecemos en detalle, el cuadro de Inocencio X,
de Velázquez, que ocupa un espacio aislado respecto a todas las demás obras y que, por si fuera poco excepcional, mira de frente a una escultura de Bernini. Luego, ya en la Galería Doria Pamphili, pese a que existía esta idea de las obras expuestas sin casi respiración, a este le dieron toda la respiración posible y empezó a configurarse esta idea también allí, en ese museo romano, de cuánto una obra necesita un lugar propio para ser observada con la mejor naturalidad. Este cuadro tiene una anécdota que Celia, que trabaja en el Museo del Prado, conoce bien, y es que vino a Madrid el cuadro. Esto nos permite también hablar del intercambio de tesoros. Vino a Madrid el retrato de Inocencio X, y en el periódico El Mundo pusieron una tilde y convenimos que era el retrato de Inocencio X. De tal manera que, habiendo tenido ya dos papas españoles, Calixto III y Alejandro VI, de la magnífica familia Borja o Borgia, descubrimos que el Papa X se incorporó al Museo del Prado. Fue un acontecimiento la visita y un motivo de muchísima tensión porque la afluencia al museo era tan extraordinaria como sucede con esta otra imagen, que es lo que queda de la Gioconda detrás de las masas intentando asaltarla. Hablaremos de la masificación de los museos, pero antes de hacerlo, a mí me gustaría plantear esta primera cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de un museo cuando fija un canon, cuando define cómo tiene que exponerse las obras, qué permanece con el tiempo respecto a los tesoros de que dispone, qué obras se pueden mostrar y no, con qué criterio escondemos unos pintores que fueron antiguamente de gloria y con qué criterio, en cambio, otros tienen una actualidad que nos parece insustituible. Y Celia, me estaba acordando del ejemplo que conoces tú también de Aparicio y Goya, sí, porque Aparicio es un pintor menor hoy. Sí, hoy dices Aparicio y creo que en esta sala, salvo a 3 personas, no les dirá mucho todavía. Y sin embargo era el pintor oficial de Fernando en VII. tiempos de Fernando VII, mientras que un señor de Aragón, que se llamaba algo así como Francisco de Goya. Francisco de Goya, pues venía a ser un pintor menor. Sí. Y sin embargo, hoy Goya es el centro de gravedad del Museo del Prado, bueno, en reunión con Velázquez o con Rubens o con El Greco, ¿no? Sí. ¿Cómo se establece, ¿no?, el canon? ¿De qué manera un museo define, con el paso del tiempo, qué es lo que tiene que asentar, qué es lo que puede, en cambio, a lo que puede renunciar, ¿no? Hombre, yo creo que el Prado, si algo tiene, son 200 años de historia y casos para todo, y una deriva que nos da una perspectiva de ejemplos y de cambios y de variables y de filias y de fobias que han tenido todos sus directores y todos los contextos, las demandas de la sociedad, y bueno, pues los gustos van cambiando. Por ejemplo, tenemos grandes pérdidas, no sé si llamarlo pérdidas, pero bueno, han salido las esculturas policromadas del museo porque no gustaba el material de la madera. Salieron los pintores barrocos italianos porque no eran tizianos, entonces en esa época pues, el Guido Reni no tenía mucho predicamento, y salió la pintura virreinal, o nunca se quiso contemplar como un arte mayor, como comparación con los grandes maestros que entonces eran otros. Y bueno, pues estos todos exiliados, el museo ahora lo que está haciendo es recuperar estas grandes lagunas que se autogeneró a sí mismo. Entonces es verdad que un ejemplo como este pintor que has nombrado, Aparicio, pues es un caso... Bueno, fíjate, voy a nombrar también el Caravaggio, que todos conocemos, el famoso Caravaggio perdido, no deja de ser una permuta que hacen con la Real Academia de San Fernando por un Alonso Cano. Ese Caravaggio estaba en la Real Academia de San Fernando y llega Pérez de Castro, bueno, pues un político de la época, él tiene un Alonso Cano y entonces lo permutan con la Real Academia. Esas cosas se hacían antes por gusto, o sea, el Caravaggio pues no tenía mucho en esa época, el barroco no, esto es muy oscuro, y entonces preferimos un Alonso Cano, que ahora mismo a la Academia le apetece más tener un Alonso Cano. Entonces, bueno, pues estas cosas se han repetido a lo largo de la historia, y en el Prado, pues el Prado realmente es una radiografía perfecta de todos estos cambios acumulativos a lo largo de su historia. Y, por ejemplo, el caso de Aparicio es muy curioso, porque este pintor
cuando se inaugura el Prado en 1819, se inaugura con muchas obras de Aparicio, que era el pintor de la corte de Fernando VII, muy adulador, muy cortesano, y un tal Goya tenía 2 retratos simplemente porque era buen retratista de los reyes, o sea, no tenía aquellos fusilamientos ni nada de esto. ¿Qué pasa? Que un episodio muy importante en el museo es la fusión que se produce con el Museo de la Trinidad en 1872. Y eso obliga a desplazar muchas obras, a sacar muchos cuadros, y hay un gran movimiento en el museo. Y en ese momento deciden, que Aparicio ya había caído en desgracia, y entonces deciden incluir los fusilamientos de Goya en la exposición y se llevan un cuadro famosísimo de Aparicio, que era el cuadro del hambre, con el pesar de la prensa, esto está recogido en la prensa de la época, en el 72, que dice cómo han sido capaces de sacar a ese horripilante Goya, o sea, meter a ese horripilante Goya y sacar a ese maravilloso Aparicio. Entonces eso hoy nos da la vuelta a la cabeza, pero nunca ha sido tan importante nadie en el museo. O sea, las meninas, por ejemplo, no han sido siempre un icono. Esto ha ido cambiando. En su época fueron las lanzas de Velázquez, eso lo conocemos. De hecho, siempre se dice que la grandeza de un museo no está en lo que expone, sino en lo que oculta, ¿no? Hasta ese punto fluctúa el gusto y el criterio. ¿Cómo se fija una colección en el caso de Thyssen, en el caso del arqueológico, que son 2 extremos, obviamente, desde la cercanía en las calles? ¿Cómo se establece el canon que fija, qué principios y criterios fijan, ¿no?, una colección? En el caso del arqueológico, claro, está compuesto en su mayor parte por objetos que tuvieron en origen una vocación de utilidad o práctica. Entonces, estamos necesariamente encorsetados por el discurso cronológico lineal. Y desde que el museo nació en el 19 no se han operado grandes cambios en la forma de exposición. En el año 14 tuvimos una reforma que dio la vuelta al museo, que trastocó esa idea de museo-almacén y lo hizo más oxigenado y más esponjado, pero nosotros sí tenemos un margen de maniobra mucho menor, porque somos un museo en el que la pedagogía de alguna manera se tiene que hacer más presente, en el que no se espera ese encuentro memorable del visitante con la obra ni una experiencia íntima, sino prácticamente una lección de historia a cada paso. Entonces, ya digo, existen márgenes, pero es la historia la que nos lo brinda. Y por eso se percibe cierta intangibilidad desde lo que era el museo a las alturas de la gloriosa del siglo XIX a hoy. Las piezas medulares de la exposición no han cambiado en esencia. Y es un museo en el que tratamos de explicar de qué forma la actual España ha sido colonia de otros y tenemos que hacerlo de forma manteniendo la ortodoxia y sin permitirnos demasiadas fantasías. El caso del Thyssen es ligeramente distinto porque nuestro origen es distinto. Nosotros somos Museo Nacional, pero nuestro origen es a partir de la compra de la colección del Barón. Entonces somos un museo jovencito, tenemos 30 y poco años. Y eso nos ha permitido, bueno, nosotros somos una historia del arte desde el siglo XIII al siglo XX, ahora estamos creciendo un poquito más con los acuerdos que estamos llegando, por ejemplo, con TVA 21, que nos permite pues, crecer en este siglo XXI. Y nosotros, nuestras joyas, tenemos unos peines muy pequeñitos. Nuestras grandes joyas y nuestra colección está expuesta, con lo cual los visitantes van a poder ver todo expuesto. En ese sentido, somos también un museo muy vivo. Antes estabais hablando de los préstamos. Los museos en general prestamos muchas de las obras que tenemos precisamente para que el arte se pueda disfrutar en otros sitios y para que pueda haber estas grandes exposiciones. Pues, por ejemplo, hablabas antes de Caravaggio, pues la del Caravaggio en Roma nosotros hemos prestado también un cuadro o, en fin, muchas de las exposiciones que se hacen. Y eso hace que el museo tenga que ser muy dinámico. Entonces, claro, si ahora mismo no tienes un cuadro, tienes varios préstamos, tienes que reordenar lo que están viendo los visitantes para que tenga ese sentido y para que cuando vengan pues tengan la sensación de que no está vacío de contenido y no haya una cartela de aquí había el cuadro X, sino que dentro de ese espacio expositivo donde se está explicando una historia, nosotros somos pues esa historia del arte del siglo XIII al siglo XX,
pues tengas ese contexto histórico y ese marco donde tenga sentido lo que van a ver. Entonces, nuestra situación en ese sentido es ligeramente distinta a lo que en general suele pasar en realidad en los museos. Esta imagen digo que es terrorífica porque viene a demostrar que hay cuadros que ya no se pueden ver. El presidente Macron sugirió sacar el cuadro del Louvre directamente y llevarlo a un espacio propio, como si fuera el flautista de Amelín llevando detrás todos los turistas. Y entonces os planteo el problema o la virtud que tienen los museos. Hubo un tiempo en que la competición llegó a extremos, creo que disparatados, porque la jerarquía del museo se medía en función de cuántos visitantes tenía y empezaron a competir para tener más y más visitantes. Hablamos de millones y millones. En el caso del Louvre, que el récord eran 7, 8 millones, ¿no? de visitantes. Y entonces os pregunto cómo se gestiona, por un lado, la dependencia de la taquilla para financiar un museo, con la imposibilidad de preservar el espacio de contemplación a partir de las masas. ¿Cómo se puede equilibrar esa fórmula que parece un poco envenenada, ¿no? A ver, yo creo que pasan varias cosas, ¿no? Por un lado, cuando se habla de competición, es la primera llamada que nos hacen los medios el día 1, es cuántos visitantes ha habido, no cuántas felicitaciones ha habido, o por ejemplo hay otros indicadores, por ejemplo, cuál es la calidad de la visita. Nosotros tenemos un indicador que es el NPS, que es un indicador que es el Net Promoter Score, que es la probabilidad de que alguien te recomiende en la visita. Y nosotros medimos pues para ver, pues no sé, que valoren cómo están las salas o cómo ha sido la experiencia en cafetería, en guardarropía, en fin, en los espacios, y vamos midiendo eso, o midimos también cuántas felicitaciones o cuántas quejas han habido, en fin, de todo eso lo monitorizamos para entender cuál ha sido la calidad de la visita. Nosotros también miramos el aforo. Nosotros las exposiciones desde hace mucho tiempo, las salas las podríamos tener a un 100% de capacidad y como no queremos que esto suceda en una exposición, las visitas a las temporales están a un 80% de su capacidad y aunque yo pudiera tenerla al 100% no la tengo precisamente para vigilar la calidad de la visita. O, por ejemplo, los fines de semana no permitimos grupos. En fin, tenemos una serie de medidas para evitar que este tipo de cosas, porque nosotros entendemos, tenemos una vocación de servicio público y que más allá de la taquilla tiene que haber un balance entre esto y conseguir esos ingresos, porque de alguna manera, y esto hila con la otra parte, de la parte de la autofinanciación, ¿no? Nosotros como institución pública tenemos unos presupuestos y tenemos también que conseguir pues esa parte, ¿no? de conseguir el ingreso de taquilla, pero a la vez también tenemos, antes mencionabas que esto en el Museo de Doria Pamfilia tuviste que pagar, no me recuerdo si son 25 o 30 euros. 25 euros, 25 euros, pero nosotros los museos públicos, todos nosotros tenemos programas de gratuidades, tenemos gratuidades para desempleados, tenemos días que son, nosotros en nuestro caso, pues los lunes, gracias a un patrocinador, pues tenemos los lunes son gratuitos de 12 a 4 de la tarde, los sábados por la noche puedes venir de forma gratuita, luego tenemos pues para estudiantes, para públicos, en fin, tenemos una serie, tenemos que encontrar ese balance para conseguir el que consigamos que la gente venga, pero también dar facilidades a otro tipo de públicos. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio para conseguir que la gente venga, pero que también esté cómoda en su visita, porque nosotros no solamente somos tenemos que generar unos ingresos, sino que tenemos una misión. Antes hablabas acerca de la misión y nosotros tenemos muy clara cuál es la misión del museo y es la conservación, salvaguarda, educación y difusión de la colección que albergamos. Y ahí tiene que estar el balance de todos y todo lo que hacemos tiene que estar debajo de ese paraguas. Entonces, pues hay medidas y es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta batalla en la cual también entre todos hemos estado jugando o nos han hecho jugar de la manera que sea, pues poco a poco hay que salir porque hay muchas medidas más que se pueden hacer o yo qué sé, desde también, tampoco nadie nos pregunta ahora un poquito más a lo mejor y en sostenibilidad ¿cómo van ustedes? O cómo se están autofinanciando, cuál es la huella de carbono que están dejando, en fin, otra serie de parámetros, ¿no? ¿Y cuántos visitantes? ¿Y cuántos visitantes digitales? No, es que eso al periodista no le interesa, digo ya, pero es que digitalmente tenemos visitas virtuales, tenemos actividades, tenemos cursos y eso nos está preguntando. Entonces, poco a poco creo que todas las instituciones debemos de trabajar para ir mucho más allá y salir de la perversión única del visitante, porque hay mucho más. Yo diría varias cosas. Yo creo que es un campo que está muy viciado por la semántica. Y creo que desde el momento en que hablamos de público, enlazando con el museo espectáculo, ya quizá nos estemos equivocando. Quizá deberíamos pensar más bien en visitantes. Y luego es un campo en el que hay un montón de ideas
muy firmemente asentadas, que yo no acabo de entender por qué, empezando por la del Museo Templo, pero siguiendo precisamente con la de la masificación. Yo creo que no es un problema ni muchísimo menos predicable para todos los museos. O sea, hay casi 100.000 museos en el mundo, hay 1.500 en España, hay 20.000 en Europa, y yo creo que es un problema que afecta a contados museos, no sé si 30 o 40 en toda Europa. Lo normal en un museo es estar en completa soledad. Pero así. Está vacío. Está vacío. Y hay grandes museos en las capitales europeas. europeas. Los museos masificados tienen salas vacías. Claro. Sí. La mayor parte de las salas están vacías. O sea, no solo lo que está masificado dentro de esos museos son los itinerarios trazados, igual que ciertas calles de Venecia o de Roma lo están, pero la paralela no lo está, sino que eso, es que hay grandes museos en Y no capitales hay como europeas. pararse delante de una obra en un museo para que enseguida se acorrale... Claro, se genera ese efecto. Pero puedes ver el Carnavalet, el Cognac-G, el John Soane, la Wallace, lo puedes ver solo. La Tate Britain, lo puedes ver solo. De todos modos, claro, ¿cómo lo diría? Sí, pero reconocerás que hay museos nacionales que tienen la obligación de captar fondos y que la taquilla es uno de los más evidentes, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, una vez más, hay una peculiaridad, es que, claro, lo que se recauda en taquilla, que es poco, porque la lista de gratuidades es muy extensa, Vale, no redunda en nosotros. va a las arcas. Va de nuevo al tesoro, de Una manera cosa que se que llama arcas no del ganamos Estado. nada saliendo a cazar públicos para eso. No tienen motivación. No tenemos motivación. Claro, si tuviéramos autonomía lo haríamos. Sí. Pero, claro, o sea, ¿qué esperábamos? Claro. ¿Cómo no se van a dar masificaciones en ciertos museos si ninguno de esos museos ha dado pasos conducentes a evitar eso? Si se ha buscado de forma intencional. Sí. Y los que han encontrado problemas de masificación, como estoy pensando, enlazando con lo del Louvre y la Gioconda, no sé, desde luego no es para preservar la experiencia contemplativa de la obra, es un problema de orden público. Sí, de gestionar flujos. El Louvre parece una continuidad de la calle Rivoli. Es totalmente ajeno a día de hoy a lo que debe ser la experiencia de un museo. Entonces, claro, ¿qué cabía esperar? No sé, incluso en exposiciones temporales actuales, no voy a citar a nadie, tú pides pides la entrada para horas particulares o muy específicas, y eso está como en un aeropuerto en día de golpe de Estado. Y dice, pero ¿qué he ganado con tener mi entrada a las 16:52? Entonces esa experiencia se escapa. Yo voy a la mayor. Yo creo que nos saltamos el hecho de celebrar que la gente vaya de manera masiva a los museos. O sea, es algo digno de celebrar y de festejar. Yo a veces pienso que es un milagro. Vas al parque de atracciones de Madrid y luego vas al museo y me parece un milagro que la gente siga haciendo cola para ver a seres que no se mueven, a pinturas totalmente estáticas, que no lucen, que no... Entonces, me parece todavía milagroso. De hecho, eso ya nos ha pasado. Los museos han estado vacíos. En los años 90 el Prado estaba vacío, como bien sabe Rubén. ¿No? Escribiste un libro. Sí, escribí un libro. Entonces, es mejorable. No, pero bueno, siendo consciente de este problema. O sea, eso ya ha pasado y puede volver a pasar. Sí. O sea, que vamos a celebrar que la gente todavía quiera asistir a los museos. Yo creo que el reto ahí, hay un libro muy bueno de Jean Clair que se titula El malestar en los museos, que él diagnostica al visitante que va al museo y no se entera absolutamente de nada de lo que ha visto. Y entonces lo diagnostica como el mal de los museos y ese malestar de quien va un poco para hacer el... Entonces yo creo que nuestro reto ahí es pues intentar que cada vez se reconozcan mejor lo que se ve. El problema iconográfico en el Prado, por lo menos, es un problema que está ahí, que cada vez nos cuesta mucho más explicar, pues desde quién es Adán y Eva hasta, claro, o sea, ya no se reconocen ni las claves básicas para... Bueno, es que Celia alude a una exposición polémica que hubo, que fue considerada un poco heteropatriarcal, y el museo tuvo que explicar que Zeus no existía. Sí, esto nos ha pasado. Yo trabajo con Carlos Chabaceda, que es el director de comunicación, Sí. y entonces un día salí del ascensor, pasé por delante de su despacho y le oigo decir por teléfono, pero vamos a ver, una cosa, Zeus no existe. Sí. O sea, y entonces esas cosas pasan en el Prado, sí, o sea, te ves explicando ya lo... y entonces es verdad que estamos en un nivel un poco...
que ahí está el gran reto de que la gente perciba y que sienta y todavía que me parece un milagro que alguien se detenga a ver un cuadro y a pensar en, ¿no? Y que te lleve a algo y que te emocione. Y yo creo que para eso necesitas esa facilidad, que eso es el deber del museo, por supuesto. Pero ¿cómo se distingue, os pregunto, la experiencia sociológica de la cultural? Es cierto que los museos son esas instituciones que nunca visitamos cuando están en nuestra ciudad y es la primera que visitamos cuando vamos a otra, ¿no? Y eso establece casi un vínculo sociológico turístico, más que un aspecto vocacional, ¿no? Cómo se gestiona, ¿no? ese humor con el que se va a un museo. Y voy a poner una imagen que también la ilustra, que es el Museo del Prado por la noche, a partir de una iniciativa que inició el Prado y que el Museo Thyssen repite todos los sábados, ¿no? La idea de abrir a otros horarios y, por tanto, a otros públicos y a otras expectativas el propio museo, ¿no? Cómo se gestiona, ¿no? La sociología esa, ¿no? Bueno, por las alusiones. Sí, nosotros pusimos en marcha esta iniciativa del Prado de Noche con gran éxito. El primer tuit donde lo anunciamos tuvo 2 millones era una cosa de masa séptica, y el Prado ahora está el próximo sábado y casi nos abrumó. Yo tuve que salir esa noche en un directo de Instagram pidiendo a la gente que se quitara de la cola, que llegaba hasta Atocha. O sea, se nos fue totalmente la expectativa de realmente. Eso manifestó el ansia y la apetencia y el acierto de la gente de acudir al museo a deshoras y disfrutar de lo que muchas veces en eventos privados ya se hacía, con lo cual era simplemente ofrecer eso al gran público de manera gratuita. ¿Qué hemos percibido? Pues eso, nuestro afán por abrir cada vez más horas. El museo no cierra ningún día de la semana, abrimos los 7 días de la semana y además tenemos gratuidad todos los días de 6 a 8 y además los prados de noche son de 8:30 a 11:30 de la noche, también gratuitos. Claro, cambia totalmente el panorama de la gente que viene. Miguel Falomir, el director, siempre esta actividad le encanta y entonces siempre dice que le encanta ver a la gente despistada, porque eso da a entender que nunca han venido antes al museo y que hemos acertado, porque estamos facilitando horarios que vienen familias de extranjeros, pero afincados en España. Entonces, les ves todos despistados, pero muchos jóvenes. Entonces, ese abrir otro abanico de posibilidades, pues también vamos, para nosotros ha sido una experiencia muy, muy positiva. Sí, por nuestra parte, cuando vimos que lo hacían y hacían un sábado por la noche, pensamos que nosotros dentro de nuestro plan estratégico está la parte de cómo hacemos para rejuvenecer al visitante más joven, y entendemos que tenemos que buscar nuevas propuestas de valor para poderle animar, ¿no? Y entonces vimos que funcionaba y nos animamos a abrir todos los sábados por la noche. Lo abrimos las exposiciones temporales de 9 a 11. Y lo que hemos observado en este año que llevamos abriendo es que el público que viene es público nacional, un 98% es nacional. Sí que efectivamente hemos rejuvenecido, un 50% tiene menos de 35 años. Ahora vamos a hacer la segunda oleada del estudio para entender qué perfil de visitante es. Viene en pareja, viene con amigos. Y entendiendo también qué es lo que nos están diciendo, pues nos dicen que efectivamente que una de las barreras que tenía era el tema del precio, y entonces esa posibilidad de democratizar el arte y de hacerlo más accesible, como en esa parte de vocación que tenemos como institución pública que somos, y de facilitar el acceso, pues la hemos conseguido, y la gente pues viene contenta, con lo cual pues estamos... Con un perfil más joven, decías, ¿no? Mucho más joven, sí, menos de 35 años, un 50%. Luego otro, o sea, los segmentos van cambiando, ¿no? A medida que vas subiendo en los segmentos de edad, pues a lo mejor sí que se acerca más, el perfil va cambiando, y entonces a lo mejor de 35 a 50, pues ya viene a lo mejor, vienen con amigos, y vienen con familia. Entonces, hay un perfil sociodemográfico que en función de la edad pues va cambiando, pero que sí, efectivamente funciona, y es una propuesta de valor distinta y es una propuesta de ocio también distinta, con lo cual es una manera de ofrecer otra forma de ocio, y como decía antes Celia, el que al final
a la gente cuando le ofreces cosas que son interesantes y propuestas que son divertidas, pues la gente viene. Nosotros, por ejemplo, otras actividades que hacemos para los jóvenes, pues yo qué sé, tenemos un programa de amigos jóvenes que está pensado para jóvenes de entre 18 y 35 años y entendemos que normalmente los programas de amigos de los museos pues están pensados que de 18 a 100 años le ofrecen los mismos tipos de actividades. Nosotros pensábamos que de 18 a 35 pues tienes otro tipo de necesidades. Entonces creamos un programa de amigos jóvenes y ellos son, hay un comité de expertos que van movilizando, pero ellos son los que eligen las actividades que hacen, dónde viajan, o sea, es todo qué es lo que hacen, es todo muy participativo. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Pues que en solamente un año hemos pasado de tener 200 amigos jóvenes a tener 700 amigos jóvenes, con lo cual hemos visto que funciona, o sea, cuando a la gente le ofreces otro tipo de propuestas y les vas dando cosas distintas, la gente responde bien y esa parte del boca a boca, que un poco hablábamos con los sábados por la noche, pues funciona. En mi caso, una vez más, hay una peculiaridad y es que no podemos jugar con nada relativo a los horarios, porque sencillamente andamos en una situación de precariado que hace que una gripe de un vigilante de sala cierre una planta entera. Es así. Y no Vamos a terminar adoptando a Daniel. Lo veo aquí puesto así, no se suelta. Como si dependierais del Ministerio de Cultura, ¿no? Da la impresión, ¿no? Algo parecido. Bueno, pues yo he trabajado en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Imagínate eso, esto está en Madrid. Imagínate eso en Valladolid. Sí. No, tratamos de diversificar el programa de actividades, separando muy nítidamente el contenido científico de las actividades puramente culturales y abriéndolo a cosas inusitadas en el museo, como puede ser el cine, y tenemos comprobado que cada vez que nos salimos un paso al lado del margen, funciona extraordinariamente. Sí. Pero eso, toca tirar de imaginación, pero nunca siempre dentro de esos cauces tan estrechos, en nuestro caso. Bueno, me contaba Daniel antes que una de las peculiaridades que tiene el Museo Arqueológico es que el barrio donde está arraigado se resiste a tolerarlo, ¿no? Sí. Es el público menos habitual es del propio barrio, ¿no? Sí, lo mantienen, ¿no? lo confirman, lo mantengo, pero lo confirman. Te comentan con naturalidad que pasan por ahí todos los días, pues van a la compra, van con los niños al colegio y un día me tengo que pasar por allí. Pero no, es un barrio además que está mutando a mucha velocidad, un tejido está sustituyendo al otro, un tejido social nuevo y pretendemos afianzarlo y hacer comunidad. Y yo creo que tendríamos que tratar de aspirar a ese visitante que había, yo no sé si remontarme 20 años o 15, que yo creo que lo ha matado la masificación de algunos, que era la persona que iba tranquilamente por la tarde a ver un cuadro, a quedarse el paseante o el visitante no cautivo, sino vocacional y que lo tenía rutinizado, digamos, como el personaje de Bernard en Maestros Antiguos. Eso, claro, ya esa experiencia se le ha tornado desagradable. De manera que también y esa clase de personas, de paseantes solitarios, solían ser vecinos cercanos. Y eso poco a poco ha ido desapareciendo. Mira ahí arriba, ¿qué te parece? Venga, la siguiente. Bueno, esto tiene que ver obviamente con el peligro que tiene el museo respecto a su descentralización, respecto a las reclamaciones que se hacen, algunas con motivos históricos, otras con razones folclóricas, para ir reclamando a los museos lo que se consideran expolios, obras robadas, o simplemente iconos que identifican una cultura, una época, una identificación, un tiempo, una región, una ciudad, un pueblo, de forma que hay obras con enorme valor histórico, artístico, que están expuestas al escrutinio de las administraciones y al peligro de que una colección pueda desperdigarse de forma que pierda su razón de ser, ¿no? Este es un debate que concierne al Museo Arqueológico, que concierne a todos los museos arqueológicos, que concierne en realidad a todos los museos del mundo, precisamente porque se le reclama a Guernica el gobierno vasco, porque el gobierno griego le reclama al gobierno británico el friso del Partenón. Este debate es enormemente Pero conviene diferenciar. Delicado. Sí, claro. No, me refiero, ahora que citas lo del gobierno griego, claro, lo primero a lo que hay que atender en el caso de una reivindicación, que puede ser justa o no, es el origen, digamos, el primer traspaso de manos que tuvo esa obra. Si tenía un carácter ilegítimo o no, cómo sale de su lugar de entorno al primer poseedor. Y luego, digamos, toda la cadena de poseedores que ha tenido la obra hasta hoy, si han sido de buena o mala fe. Sí, su legitimidad, ¿no? Claro,
Esa es la parte puramente jurídica. Y luego convendría que el museo identificase y que de aquí de alguna manera obrase como una especie de ministerio fiscal en tutela del menesteroso, que es la obra en este caso, si la reivindicación, lo último que se está teniendo en cuenta es la obra en sí. O sea, si la obra se está usando como moneda de cambio para una especie de diplomacia cultural nacional o internacional, creo que el museo tiene que ser particularmente cauto y sugerir alternativas como, pues, claro, iba a decir préstamos generosos siempre que no se trate de una pieza vertebral de la exposición. O sea, a lo largo de mi vida profesional he visto demasiados alcaldes que van con una reivindicación para hacer retornar esa pieza. ¿No? ¿Qué? El de Elche, por ejemplo. Demasiados alcaldes. Hacer volver la pieza, existiendo o no un museo que vayan a crear, contribuyendo, por cierto, a la inflación de museos, en la esperanza de un efecto Guggenheim. O sea, creen que la llegada a sus lugares, es que claro, decir de origen ya me compromete, al lugar de reivindicación de esa pieza va a generar automáticamente la prosperidad o el cambio de cara que supuso para Bilbao. Y claro, eso ignora que aquel proceso de Bilbao es un esqueje que se deja trasplantar muy mal a otras latitudes y que en aquella ocasión aquello estalló, digamos, porque no solo se construyó el museo, es que hubo toda una política de regeneración urbana, de sostenibilidad, de creación de infraestructuras que lo acompañó. O sea, es un hecho, ya digo, que es muy poco probable que se vuelva a repetir, pero persiste en el imaginario de los responsables políticos y atan todas sus voluntades o la elección cercana a una pieza del patrimonio cultural que me temo que es lo de menos en este caso. Bueno, tú conoces bien, Celia, el Museo del Prado, sí, que se expande fuera de sus Nosotros salas. Hay una frase buenísima de Miguel Ángel Aguilar, el ilustre periodista, que dice que en el Prado tenemos todas las facturas de todo. Está todo pagado, está todo claro, y es verdad que no tenemos el problema de la decolonización, pero sí el de la descentralización. Y eso también se ha hecho bien, no por nosotros, sino por quienes nos antecedieron. Es verdad que estoy hablando del pasado todo el rato, pero nosotros tenemos una cosa que se llamaba Prado disperso, que ahora hemos llamado Prado extendido, lógicamente, vamos a ser positivos. Y entonces esto es por falta de espacio, que es recurrente, es un problema recurrente en museos y en el arqueológico no lo quiero ni pensar, pues en el siglo XIX empiezan sobre todo a partir de los años 80, el 19, con esta fusión que os hablaba antes del Museo de la Trinidad, que era el antiguo Museo Nacional, se nacionalizan los dos y dicen, esto no tiene sentido, esto hay que fusionarlo, y se fusionan por Real Decreto. Luego, espacialmente, eso hay que empezar a sacar obras. Y pues salen muchísimas obras del Prado a todas las provincias españolas, y además con un deseo por parte del Estado en ese momento, que era el momento de la regeneración, a principios de los años 20, de ennoblecer el país, de embellecer el país con obras que iban destinadas hasta institutos, embajadas, institutos. Claro, nos hemos encontrado, una vez esto se empieza a revisar en los años 80, lo pone en marcha, pues eso, Pérez Sánchez hace una revisión de todas estas cosas, y había cuadros con balonazos. O sea, entonces todo eso empieza a estudiarse, a analizarse, se va ordenando, y acabamos en 2022, pusimos en marcha este programa conocido como el Prado Extendido, que lo que hace es todas esas obras que están repartidas por toda España, bueno, pues están reorganizando de manera que exista un vínculo lógico para que los pintores malagueños estén en Málaga, si son los que quieren los malagueños, que los asturianos estén, porque estaban totalmente, se hacía por medidas, mándame un cuadro de 5 por... Era así, o sea, las actas son fascinantes. Las actas de las cartas de peticiones al por entonces Federico de Madrazo, que estaba desesperado y decía, ya no me quedan más cuadros. Claro, todas las administraciones pedían cuadros. Eso que ha pasado hoy, que nos hace estar presentes en toda España ya sin necesidad de forzarlo.
lo que estamos haciendo es pedir a esos museos que den visibilidad a estos depósitos y que saquen partido de ellos. Y el Prado ahí es generoso. Acá, la semana que viene, presentamos en Zamora una escultura del siglo XIX que hemos depositado. O sea que el Prado sigue depositando obra. Y es lo que también nos libera del problema de la descentralización, porque somos un museo nacional que queremos estar donde ya estamos. Carolina, el Thyssen no se encuentra en esa dinámica, pero sí la está en el intercambio de obras, ¿no? La capacidad que tenéis a partir de una colección tan importante para prestar a cambio de recibir. Y me refiero al flujo que tenéis los museos entre vosotros para cultivar un cierto movimiento, ¿no? Y que esa vitalidad se note en el intercambio de obras, ¿no? Sí, al final, bueno, hacemos muchas exposiciones temporales, y esas exposiciones temporales, pues bueno, pensando ahora mismo en la que tenemos de Proust y las artes, o ahora mismo pensando en la que tenemos para fin de año de Warhol y Pollock, quiero decir, o las que estamos planificando, las exposiciones temporales están planificadas de aquí a 5 años, con lo cual hay un movimiento de obras, exposiciones, y todos los museos planificamos en un largo periodo de tiempo. Pues ahora mismo para Patronato, pues no me acuerdo si se estaba hablando de que íbamos a llevar 60 o 70 obras de las que se iban a mirar para moverse, y bueno, hay un préstamo generoso entre instituciones que nos permiten el poder tanto nosotros recibir obras que formen parte de las exposiciones que organizamos, porque hay artistas pues, que son muy difíciles que te presten obras, pues por ejemplo, sin ir más lejos, Warhol y Pollock es difícil que salgan de colecciones de ciertos museos americanos, o Dalí, por ejemplo, se me ocurre que también es otro que también cuesta que vengan, o de colecciones privadas. O de otros grandes museos, o cuando hemos tenido que abrir el Munter, en fin, ese préstamo y el dejar a otras instituciones pues nos facilita el que luego a nosotros también nos lo presten, con lo cual pues ese préstamo además también cumple con la misión que volvíamos otra vez al principio de esa parte de difusión, porque nosotros al prestar ese cuadro permitimos que esa obra también lo puedan ver otras personas sin que tengan que venir al museo. Y luego, por otro lado, permiten que otras personas sin necesidad, hablando de los públicos locales, de cómo conseguimos que el visitante madrileño o el visitante nacional venga al museo. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha influencia del visitante nacional y del madrileño que se acerca al Thyssen a ver las exposiciones temporales. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucho movimiento, organizamos muchas exposiciones temporales y saben que van a ver cuadros que en otros sitios no van a poder ver, o que a lo mejor les dedicarían, bueno, tendrías que viajar por muchas partes del mundo para poder ver esos cuadros, con lo cual pues ese préstamo generoso entre instituciones nos permite el poder viajar, el poder ver otras exposiciones, otros cuadros sin necesidad de moverte. Claro, hay que se mueven los museos con cartas de juego muy altas, ¿no? Digo, en el caso del Prado, en el caso del vuestro. No, justo en línea con eso quería apostillar que es igual de importante que opere en el sentido contrario. Sí. O sea, que museos pequeños que solo parecen tener sentido esa colección en ese territorio preste con el mismo grado de generosidad. Estaba pensando en el Museo de Heraclión en Creta, que es una maravilla sobre la cultura minoica, del que no se suelen ver piezas. Es decir, si logramos que opere en ambos sentidos, del pequeño a grande y del grande a pequeño, no sé, evitaríamos también el tufillo ese paternalista de misión pedagógica de la República. Porque, claro, es que a fin de cuentas, cada museo es como una tesela de un mosaico mucho más grande. Entonces, no tienen que perder la conciencia de eso. Ahí tenéis autoridad en el Prado, ¿no? Para sí, pero intercambios enjundiosos, ¿no? Sí, de hecho, este intercambio de cromos es fundamental. Tú me dejas, ¿cuántos Murillos tienes? Pues así jugamos, ¿no? ¿Tú cuántos Riveras tienes? Pues entonces me vas a tener que... De hecho, esto es práctica habitual y se hace con cariño, pero se negocia, ¿eh? Lo que pasa es que sí que también hay que reflexionar sobre el incremento de costes, que me imagino que luego pasaremos a ello, lo que cuesta cada vez más hacer una exposición temporal. O sea, son unas cifras astronómicas, suben los seguros, suben las primas, sube el transporte. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo sobrehumano de los equipos y de los presupuestos de un museo. Bueno, tanto es así que en muchos casos, creo que los tres aquí reunidos, los propios museos miran hacia su colección y
reorientan los fondos o las obras para no tener que pedirlas, para no tener que atenerse al régimen de los préstamos y de los seguros, y por razones presupuestarias compensar, ¿no?, lo que significa, bueno, tenemos ciertos tesoros, vamos a darles una vuelta. La exposición del oscuro era, ¿no? El arte del oculto en las colecciones. El oscuro, lo oculto, sí. Tenía mucho de recursos propios, ¿no? Había préstamos también, ¿no? Pero esta idea de miramos hacia nuestro museo a ver de qué forma podemos a nosotros, por airearlo, ejemplo, ¿no? sí, los itinerarios. Nosotros ya ni movemos los cuadros. Los itinerarios funcionan, no sé si han podido... merece la pena, porque además nos ofrece la posibilidad de lanzar miradas transversales desde la botánica, desde el cosmos, desde es simple el itinerario Calderón. O sea, ahora mismo tenemos el itinerario de botánica de Eduardo Barba y claro, es otra mirada, se editan unos libros, realmente no tienes que mover ni un solo cuadro. Animas a la gente, de hecho, con esto de las masificaciones también es una medida para llevarte público a zonas del museo donde jamás llegan. Los retratos el itinerario del cosmos nos les llevábamos a la Vía Láctea de Rubens, que está en la Torre Norte, a la que llegan unos pocos visitantes y hay verdaderos tesoros, está todo Rubens allí, la torre, es maravilloso. Entonces, esta posibilidad hay que siempre, ¿no?, O sea, yo creo inventarse fórmulas. Al final tratamos de ser creativos y mirar cómo podemos hacer con las cartas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los recorridos nosotros también los utilizamos y eso, pues, comenta Celia, nosotros tenemos el recorrido de la moda, que al final es un tema muy actual y que te permite movilizar a otras audiencias que a lo mejor de otra manera no vendrían al museo. Entonces, esa curiosidad de decir, pues, ¿y cómo será el recorrido, esa mirada transversal? Y decir, y el recorrido de la moda, ¿y qué habrá? Y entonces puedes hacer un recorrido de la moda y gente que a lo mejor en la historia del arte o la colección no está interesada, pero sí a través de la moda se acercan y dicen, anda, pues voy a entender cómo era la moda, y se acercan y dicen, pues bueno, pues así eran los brocados, así eran las telas, así era cómo se vestían, y ves toda esa historia del arte, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, y puedes enganchar a otras audiencias, con lo cual al final va de, bueno, estas son las cartas que tenemos y las vamos jugando de distintas maneras. Entonces jugamos con las exposiciones, jugamos con los cuadros que tenemos, jugamos también con el intercambio con otras instituciones, o sea, vamos pensando y vamos evolucionando de cómo poder al final conseguir que los visitantes vengan, ¿no? Como no somos ya espacios estáticos donde esto es lo que tenemos o si vienen bien y si no también, sino cómo movilizar, cómo competimos. Al final competimos contra el tiempo de ocio de las personas y el tiempo de ocio de las personas es finito. Entonces yo creo que lo que buscamos es alternativas para movilizar a la gente, para decir, pues mira, mi propuesta es ir al museo, voy a ver. Y a mí cuando la gente dice, ¿y contra quién tú compites contra el Prado? Digo, no, digo, si yo lo que quiero es que vengan, que vayan a cualquier museo, y al final cuanto más gente vaya al museo, más se va a interesar por la cultura y más van a decir, pues voy a ir hoy a este museo, mañana voy a ir al Arqueológico, mañana voy a ir al Reina, mañana voy a ir al Thyssen, mañana quiero descubrir uno pequeñito. Entonces, cada vez tenemos que pensar en cosas distintas, en cómo movilizar a la gente, y yo creo que ahí está la clave. Pues bueno, en línea con eso nosotros también tiramos itinerarios y hay instituciones que lo hacen extensivo incluso a los almacenes. Pero se da una circunstancia curiosa en relación con las temporales, y es que los grandes blockbusters desde hace 30 años en gran medida están compuestos de fondo propio. Y eso no evita, sin embargo, que se produzca una especie de divorcio entre el visitante de la temporal y el visitante de la permanente. ¿De verdad? Sí. A menudo el contacto con la temporal, digamos, es el primer contacto y único que hacen con el museo. No se les despierta a ver, estoy generalizando, pero no hemos comprobado ese cierto divorcio entre los públicos. O sea, no necesariamente una temporal despierta la intención de ir en otra ocasión con más calma. Son dos tipos de público completamente distintos. Sorprendentemente. La colección permanente tiene su público y las exposiciones temporales tienen su público. No suelen mezclarse. Y no debería pasar. Os sentís beneficiados por la convivencia, por el hecho de compartir un espacio, museos muy relevantes, no está aquí el Reina Sofía. Geográfico. Sí, espacial, geográfico. Hay una... A mí me parece fantástico el efecto halo. Al final, yo creo que es fantástico el Museo del Prado es una institución, es una marca súper potente, la gente en cualquier sitio, es de los museos
top 10 del mundo, con lo cual esa marca tan potente es una marca de España y yo creo que nos beneficia a todos, con lo cual yo siempre digo, si al Prado le va bien, a todos los demás nos irá bien. Sí. Yo creo además que pienso que es fundamental la colaboración entre instituciones y que existan, pues por ejemplo, como tenemos el Paseo de la Luz, como tenemos también el Paseo del Arte con una entrada conjunta, por ejemplo, para ese turista internacional que pueda beneficiarse y que pueda ir a las 3 instituciones. Quiero decir, toda esa parte que pueda beneficiar a la cultura, todo lo que sea beneficiar a la cultura y beneficiar en este caso a los museos será fantástico, porque lo que haremos será ofrecer más contenido, más oferta, y la gente al final irá consumiendo porque le irá gustando. Entonces, para mí siempre será beneficioso el que estemos cerca. Yo creo que es una cosa buena. Fenomenal. No, es verdad que se deja sentir en un... Me ha encantado tu respuesta, Carmen. Vale. No, nosotros no competimos con los museos, competimos contra nosotros mismos, los primeros. Cada día el Prado tiene que estar, cada uno se mide y se pone los estándares y tienes que llegar cada día. Carlos Chaguacea se enfada si cada día tenemos que salir en algún medio de comunicación, porque hay que mantener viva, hay que vender camisetas igual que los del fútbol, pues aquí hay que vender camisetas de Velázquez cada día. Entonces es verdad que el estándar te lo pones tú y luego es verdad que competimos con el ocio. O sea, nosotros competimos con el estreno de Maverick o con... no sé, o sea, los musicales, o sea, nos encanta que todo el mundo vaya a todo y es verdad que tal, pero tú lees el periódico en la sección de cultura, pues eso, es el estreno de cine, o sea que al final tienes que hacerte tu espacio y el mundo del ocio es infinito y cada vez mayor y cada vez está más mezclado. Lo que decía antes, que es un milagro que sigan acudiendo a los museos. Entonces ese no relajarse y es estar siempre en la mente de la gente y siempre pensar en, si no hacemos, pues hacemos los stickers, hacemos un vídeo con Robe Iniesta y al día otro con Ana Belén. O sea, somos hiperactivos. El otro día Miguel Falomir lo decía, a lo mejor en el Prado pecamos a veces de hiperactividad. Tenemos 3 exposiciones temporales en los mismos meses y volvemos a cambiarlo en los siguientes 3 meses. Y eso es el estándar que el Prado se autoimpone. Tenemos que seguir en la mente de los españoles, de todos. O sea, no somos un museo o sea, queremos estar, nosotros no hacemos comunidad local, nos tenemos que dirigir a todos. ¿Hasta dónde es legítimo forzar la naturaleza, máquina. la marca de un museo, en aras de encontrar financiación, de buscar patrocinios? No digo que fuera una profanación traer a los líderes europeos en la cumbre de la OTAN, Erdogan incluido. Bueno, yo tengo una urticaria desde entonces. Me salió una urticaria, no me ha abandonado. Fíjate lo que ha sucedido después con la OTAN. Ya, bueno, todos cayeron después de esa... Cayeron y la propia Draghi, OTAN, ¿no? esa misma noche recibió una llamada. Sí, Cayó Draghi. la propia OTAN. Y cayó la Celia. propia OTAN, sí. Y cayó el mostrador de... Cayó todo, ¿no? Se vino abajo el mundo. No, pero, a ver, sin mencionar casos específicos, ¿no? O sea, hay muchas veces que las instituciones museísticas, por el hecho de necesitar financiación, fuerzan su naturaleza hasta abrirse, no digo a colección de jamones ni cosas parecidas, aunque en alguna otra institución lo hemos visto. O sea, se corre un pequeño riesgo. Eso, ¿dónde está el umbral? ¿Dónde está el umbral? Pues en el amor propio. En la dignidad, ¿no? Quiero decir, no, En la Santísima Trinidad. Yo sí percibo un poco de un afán por seducir, por salir de forma proactiva a la búsqueda de público, como decía antes. Y joder, al que se le nota que está seduciendo, al final tiene viso de caer en lo patético o ser risible o faltarse el respeto. Pero bueno, Sí. simplemente eso. Voy a dejarlo ahí, nada. Está siendo muy breve en tus intervenciones. Pero muy rotundo, muy rotundo. Es que antes no ha querido mencionar que, claro, estamos celebrando, el verbo no lo he elegido yo, el 50 aniversario de la muerte del caudillo, y gracias al caudillo vino la Dama de Elche, vino la Inmaculada de Murillo, vino el Tesoro de Guarrazas, ¿no? O sea que intercambios con Petén, con el mariscal Petén,
No sabemos a cambio de que realmente... Bueno, pero volviendo a eso que decía del Sí. origen de la primera de las transacciones, Sí. y por eso he saltado cuando he ido a hablar de lo de los mármoles del Partenón, por eso Sí. no es comparable. No, claro, Una eso. cosa es un robo a mano armada y Claro. la otra está perfectamente acreditado, es una compra que se ha ido sucediendo. En fin, No, os quiero preguntar, quizá por lo más delicado que todo, es la responsabilidad de un museo en fijar un espíritu crítico en una sociedad. ¿Cómo sobrevive a las presiones de la sociedad misma cuando hablamos de cancelación, cuando hablamos de exposiciones delicadas? El enfoque con que un museo debe gestionar precisamente su rumbo, ¿no? Porque creo que instituciones del prestigio y peso que representáis en realidad tienen una obligación con la sociedad, ¿no? Una obligación que pasa por crear, insisto, una sensibilidad, un espíritu crítico, ¿no? Y ese es el deber de un museo, ¿no? Sí. No digo ya de un museo público, que es casi una... Es que el museo no solo se debe a sus públicos, el Sí. museo tiene que retener algo de lo que le caracteriza como un ateneo y como una autoridad intelectual y fomentar el debate propio y fomentar la investigación propia sobre sus propias colecciones. Por eso digo, el foco no debe dirigirse por completo hacia los públicos porque pierde la referencia de sí mismo y de lo que ha sido y lo que debe ser. Por eso precisamente a lo mejor no es del todo sano estar pensando en el futuro de forma permanente y en sentir que uno se está perdiendo algo por no llegar a ese futuro, que además es pues eso, quimérico y es una formulación y es ilusorio que vayamos a llegar. Entonces, el museo necesita parar y reflexionar un poco sobre sí mismo y no entregarse a la rueda del éxito, que es una palabra, por otro lado, también semánticamente no sé si inadecuada para hablar del ámbito de la museología, porque en fin, una vez más volvemos al ámbito semántico del espectáculo. Entonces, Me estaba recordando una frase del fundador de la BBC que decía: sabemos lo que quiere el público y como lo sabemos, no se lo vamos a dar. Dando por sentado que la iniciativa del criterio deontológico e informativo debe establecerlo el medio y no la expectativa del público respecto a lo que quiere ver. Esa reflexión vale para un museo en el sentido de que tienes unas obligaciones con la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que las demandas de la sociedad que sean tan homogéneas está haciendo que muchos museos resulten casi homogéneos también, responden de la manera idéntica a todos los planteamientos que le surgen y a todas las presiones y a todas las demandas de la sociedad. Yo el otro día escuchaba un podcast pues no me acuerdo dónde era, donde salía el British, instituciones tan distintas, el British, la Tate Gallery, ¿y cuál era el otro? Pues otro museo británico, y contestaban exactamente lo mismo a la decolonización, al tema de las mujeres, al cambio climático. O sea, era como, no sabías quién estaba, o sea, contestaban exactamente igual. Y yo creo que lo que el Prado hace, y eso es mérito, lo primero, de la dirección que tiene, es saber quién es. Y si tú sabes quién eres y tú tienes tu personalidad, te reconoces en esa personalidad, es muy fácil saber qué quieres hacer, cuáles son tus políticas, qué encaja y quién no. Nosotros recibimos un montón de propuestas diarias, desde Juego de Tronos hasta, somos, como dice Carlos, somos el departamento aquí de la iconoclastia. Y es verdad que sabiendo quién eres, solo tenemos una reunión. ¿Se hace o no se hace? Pero en una reunión lo sabemos, porque sabemos quiénes somos. Y esa personalidad es lo que habría en un futuro que preservar. O sea, no comprar el mensaje oficial, que cada vez es distinto, variable, sino quedarte en tu sitio, intentar proteger tu sitio y no moverte de ahí. Y si lo haces, hacerlo desde el rigor. Por ejemplo, nosotros, todo este tema que hemos incorporado de las mujeres, efectivamente, se ha hecho a la manera que hace el Museo del Prado las cosas, desde el rigor. Entonces, nosotros no podemos aspirar a tener una colección de pintoras, porque es imposible, no había pintoras, no había tantas pintoras en esa época, en nuestro rango de... Sí. ¿Qué hacemos? Lanzamos este Prado en femenino, que son las patronas de las artes. O sea, ahí se reconoce el Prado, ahí se siente a gusto y ahí contribuye al discurso de la sociedad, pero desde tu posición y desde tu conocimiento de tú, quién eres y cuál es tu historia.
Nosotros, por nuestra parte, en mi opinión, en primer lugar, los museos son espacios de diálogo y, sobre todo, espacios donde se tiene que fomentar el espíritu crítico. Y para eso es muy claro saber, uno, quién eres y a dónde quieres ir. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener una dirección que tenga muy claro qué es lo que quiere hacer y cuál es el marco. Porque eso te permitirá el no dar bandazos, porque la situación política es muy cambiante y pueden llegarte peticiones que no estén dentro de ese marco. Con lo cual, si tú sabes qué es lo que quieres y cuál es la dirección clara del museo, pues eso no va a cambiar. Los planes de los museos se hacen, como decía, tenemos planes que son quinquenales. Está muy claro las exposiciones que vas a hacer. Nuestra exposición el año pasado de Decolonial es que llevaba 4 años prevista. Sí, con lo sí, cual, porque la gente piensa que la haces de un día para otro, ¿no? No, desafortunadamente. O sea, nosotros ya Sí. es que las de la de 2031 ya tenemos los planes de 2031 claros cuáles van a ser las exposiciones. Hombre, pueden bailar un poquito, a lo mejor alguna cosa que se vaya de un semestre, pero sabes las exposiciones que van a ser, igual que los presupuestos. Entonces, son exposiciones que están claras cuáles van a ser. La dirección tiene muy claro cuál es la temática. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de Decolonial, pues es que ya hacía 4 años que íbamos a hablar de Decolonial. Nosotros, por ejemplo, en el tema mencionando, siguiendo con el tema de mujeres, es que nosotros llevamos haciendo ciclos que tienen que ver con el tema de las mujeres desde hace 10 años que hacemos. Hacemos el ciclo de Cora, hacemos también la exposición de maestras hace 3 años. Quiero decir, tenemos un montón de actividades que tienen que ver con eso y eso tiene que ver, que responde a una estrategia del museo que es lo que tiene muy claro, qué es lo que quiere hacer. Entonces, por un lado tienes la misión, por otro lado tienes la visión y por otro lado tienes los valores, que es qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y de qué manera lo vas a hacer. Entonces, teniendo claro ese marco, no puedes dar bandazos, porque aunque te lleguen peticiones directas de esto, pues no, es que este es mi marco de influencia y así es como voy a trabajar. Me ha leído Daniel el pensamiento porque mira que hay aquí arriba. Y de hecho quería concluir con esta imagen. Concluiremos en realidad con un soberano cóctel que caracteriza estas reuniones, estos encuentros. Pero quería preguntaros cómo veis vosotros el Museo del Futuro, cómo debe ser el Museo del Futuro. Y he puesto esta imagen porque, claro, el Guggenheim ha conseguido ser el metamuseo porque da igual lo que albergue dentro. Hemos conseguido hacer del museo algo extracorpóreo. Y más que un lugar donde se exhiben obras de arte, es el centro de gravedad de una ciudad que se ha transformado en torno a ese mismo espejo. O sea que en este caso la obra de arte es el museo, superando todas las barreras imaginadas, por eso tiene la relevancia que tiene, ¿no? Pero ¿cómo debe ser el Museo del Futuro o cómo lo adivináis o cómo lo imagináis vosotros desde vuestros respectivos ángulos? Añado, y os doy tiempo a pensar así un poco, esto es un buen truco, que en realidad nosotros tenemos una administración cultural que tiene muy poca consideración al museo. Este es un editorial que se me acaba de ocurrir y que viene precisamente de la evidencia de que nuestros presidentes de gobierno rara vez han ido al Museo del Prado por voluntad propia. Andar un poco más, yo creo que Rajoy no hay noticia, ni siquiera Felipe González en otras épocas. Y esto dice mucho o poco del grado de implicación que tiene. Tenemos un Ministerio de Cultura que lleva 5 cargos en 5 años, lo cual convierte el Ministerio de Cultura mismo en una molestia, una figura accidental o en una María dentro de los ministerios, y que esto retrata muy bien el grado de abandono institucional que muchas veces caracteriza a los museos. Esta es mi palabra y mi obra, no estoy implicando a los 3 intervinientes nada más lejos, ¿no? Pero ¿cómo veis cómo debe ser el Museo del Futuro, Daniel? No, bueno, una cosa es lo que veo y otra es lo que me deseas. gustaría que sí. No, yo creo que la atención se dirigirá ya de forma permanente y decidida hacia el público, a despecho de las colecciones. La inteligencia artificial se enseñoreará de muchas de las partes de la exposición, teniendo sus virtudes, pero creo que cobrará mucha importancia. Creo que se reducirá el material en exposición, teniendo en cuenta que la capacidad de captación de la gente presumiblemente se verá reducida. La capacidad de atención. Será, claro, del mismo modo en que ahora todo tiende a atenuarse o a hacerse más corto, creo que desgraciadamente ocurrirá.
y se darán las piezas de una forma más sincrética o más seleccionada o mucho más mascada, y creo que se continuará con la proliferación de la generación de franquiciados de museo. Y el museo seguirá operando como un baluarte cultural, pero también eso, como un elemento de alarde de nuevos, pues, o de nuevas fortunas o de nuevos países que lo han tomado como forma de presentarse en sociedad ante el mundo de forma respetable. Es decir, nunca se perderá la esencia del museo al que uno va para encontrarse y tener ese intento de experiencia íntima de la que estaba intentando hablar, pero claro, el mundo es el que es y la tecnología se adueñará. Sería todo, yo creo. Pero que vuestro punto de vista sea un poco más optimista. No me gustaría concluir así, con el fin del mundo. Así. Bueno, tenemos a las sordas llamando a las puertas. Yo comparto mucho de lo que has dicho, pero yo creo que se quedarán como un exotismo, un lugar al que acudir cuando todo esté perdido. No, es verdad que a lo mejor nos convertimos en museos arqueológicos. No es una mala aspiración. Convirtámonos en museos arqueológicos y preservemos, ¿no?, este contacto mágico con las dos dimensiones. Sí, sí. Por favor, di algo en positivo. La verdad es que yo soy bastante más optimista. No, yo soy súper optimista. Por eso hablas en último lugar. No es difícil. Pues yo en realidad, como me imagino el Museo del Futuro, en primer lugar, pienso que por fin los museos van a tener al visitante y al público como pensado realmente para ellos. Entonces, al pensar mucho más en los visitantes, los museos van a ser realmente mucho más inclusivos, porque ahora la inclusividad se habla de ella, pero la inclusividad no es tan real como se imagina, ni los museos están hechos todavía a la medida de las personas. Entonces, esto facilitado y unido a través de la tecnología, porque para mí la tecnología al final es habilitadora de una experiencia, me da igual que sea la inteligencia artificial o todas las inteligencias que puedan venir, porque eso al final la tecnología te facilita el que tú puedas crear una experiencia para ese visitante y te facilitará que esa experiencia sea memorable. Y memorable no quiere decir que todo sean luces de colores y que aquello sea como ir a Las Vegas, sino simplemente el que te facilite, pues a lo mejor que el recorrido sea más fácil de hacer o que te indique de alguna manera mucho más sencilla cómo puedes parametrizar ese recorrido para que a ti sea más sencillo de hacer, o que te facilite, en fin, que te facilite la vida, que al final la tecnología para mí va de que te facilite la vida. Eso te permitirá el que tu experiencia sea más memorable y al final podamos competir contra ese ocio, que para mí es la gran batalla que tenemos la cultura, no solamente los museos, sino la cultura en general, de poder competir contra ese ocio que es no el teatro, porque para mí el teatro es maravilla, porque es cultura al fin y al cabo, pero es que competimos contra Internet, contra el fútbol, contra los videojuegos, competimos contra el ocio que otra gente utiliza. Entonces, a partir de esa tecnología, que los museos realmente la puedan interiorizar y esa experiencia sea mucho más memorable, no solamente vamos a poder tener esa experiencia física, sino trabajar también en el plano digital, de manera que podamos llegar a otras audiencias de manera digital y nos permita trabajar esa frase que en marketing llamamos de awareness, y es darnos a conocer a otros públicos que a lo mejor de otra manera no nos conocen, pero podamos crear ese contenido que toda esa tecnología te facilite el que eso que van a ver digan, anda, pues qué interesante esto que están haciendo en Madrid, lo que están haciendo en el arqueológico, que han creado una visita, que es interesante este contenido, estos vídeos que están haciendo, porque la tecnología va a ser mucho más interesante a nivel, voy a decir videojuego, por ver que es algo mucho más trabajado, como puede ser una película, y ese interés puede hacer que yo realmente tenga un interés por querer viajar a Madrid y me quiera tener esa experiencia física que es ir al museo, porque para mí la tecnología todavía está muy lejos de querer cambiar tu experiencia digital por el ir a un museo, por el escuchar tus pasos cuando vas andando por el museo, el cómo huele una sala. Un museo no huele uno igual a otro, incluso ni una sala huele igual a la otra. Entonces, además eso se va a convertir, para mí, otra derivada que va a tener
es que en ese espíritu de la autofinanciación, porque los museos cada vez vamos a tener que buscar más esa autofinanciación para poder ser sostenibles, con lo cual vamos a tener que hacer exposiciones más trabajando sobre nuestros fondos. Y eso va a tener otra derivada, y es que vamos a poder tener más espacios donde los museos se puedan convertir en esos espacios, pues antes hablábamos de la comunidad, de esa comunidad donde espacios donde ir a compartir. Y si la gente puede ir a compartir, es probable que a lo mejor se queden a ver qué está pasando y los museos puedan pasar muchas más cosas. En los museos, de hecho, ya lo estábamos viendo, en los museos pasan cosas como que ya no solamente voy a ver una exposición, es que puedo ir a ver un concierto, es que a lo mejor estoy viendo, pues como el recital de poesía que tuvimos el viernes, o es que a lo mejor en los museos empiezan a suceder más cosas, entonces puedan ser ágoras, espacios de compartir. Entonces, para mí los museos irán evolucionando, irán sucediendo cosas nuevas. Entonces, la verdad que yo me imagino un momento mucho más feliz y además también donde las empresas realmente se crean que la cultura es importante, inviertan y nos ayuden a que esto sea posible, con lo cual yo me imagino un momento y un futuro esperanzador. Yo creo que con para estas la palabras cultura. no podemos terminar mejor. Les esperamos aquí, Daniel, el día que inauguren el Museo de la Dama de Elche. Iremos todos contigo para darte un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.